Homenaje a los Mahagurus, homenaje a Mahamudra, homenaje a Vajradakini. El Mahamudra no puede ser enseñado, trasciende las palabras y los símbolos. Pero para ti, Naropa, que has experimentado gran austeridad, con paciencia infinita y fe inquebrantable en tu Gurú, he de decir esto. Recíbelo en tu corazón. Tiene el espacio apoyo. Mahamudra descansa en el vacío. Como el espacio, Mahamudra no depende de nada. Relájate y descansa en el continuo imperturbable y puro. Entonces tus ataduras se rompen, el yugo cesa. Con la mirada en el cielo profundo, la vista desaparece. De la misma forma, cuando observas la mente, el tren del pensamiento cesa, destruyes las distinciones y alcanzas el estado de iluminación profunda. Como el rocío que se evapora con el aire en la mañana, sin ir a ninguna parte, cesando toda actividad, todas las creaciones de la mente se disuelven. Una vez que contemplas la propia mente, cesa la discriminación. El espacio puro no contiene figuras ni colores, y no puede ser teñido negro o blanco. Asimismo, tu esencia está más allá del color y la forma, y no puede ser manchada ni por virtudes ni por vicios. La oscuridad de los siglos no puede ocultar el corazón del sol brillante, ni tampoco los largos kalpas del samsara pueden ocultar la esplendorosa luz de la esencia. Aunque se utilizan palabras para explicar el vacío como tal no puede ser nunca expresado. Aunque decimos, la mente es tan brillante como la luz, esta trasciende palabras y símbolos. Aunque la mente es en esencia vacío, contiene y abarca todas las cosas. La naturaleza primordial de la mente es como el espacio, contiene todas las cosas. No hagas nada con tu cuerpo, solo relájalo. Guarda silencio y deja que el sonido suene en tus oídos como un eco. Vacía tu mente y observa el fin de los mundos. Como un bambú hueco, relaja tu cuerpo. Sin dar ni tomar, pon tu mente a descansar. La mente sin objetivo es Mahamudra, a nada se apega. Practicando así a su tiempo, tu práctica se perfecciona y alcanzarás el estado de la suprema iluminación. Ni la práctica de mantras, ni el paramita, ni la instrucción en sutras y preceptos, ni las enseñanzas de escuelas y escrituras proporcionan la realización de la verdad innata. Si la mente llena de deseo busca una meta, solamente logra ocultar la luz. Aquel que observa los preceptos tántricos y sin embargo hace discriminaciones, traiciona el espíritu del samaya. Cesa toda actividad, abandona todo deseo, deja que los pensamientos surjan y desaparezcan como las olas de un océano. Aquel que nunca contradice el no morar en nada, ni el principio de la no distinción, cumple los deseos tántricos. Aquel que abandona sus deseos y no se aferra ni a esto ni a aquello, percibe el verdadero significado que expresan las escrituras. El necio en su ignorancia desecha el Mahamudra. El necio no sabe nada, excepto luchar en el océano del samsara. Ten compasión por aquellos que sufren esta ansiedad constante. Ten compasión por aquellos que están enfermos y desean liberación. Para luchar por la liberación, uno debe de depender de un gurú. Cuando tu mente reciba sus bendiciones, la emancipación estará a tu alcance. Escucha con alegría. Las inversiones en el samsara son inútiles. Son la causa de todas las ansiedades. Buscar inversiones en el samsara es una pérdida de tiempo. Mejor busca el corazón de la sabiduría. En Mahamudra todos los pecados son incinerados. En Mahamudra uno es liberado de la prisión del mundo. Esta es la suprema antorcha del Dharma. Los que no creen en ella son tontos que para siempre se revuelcan en el sufrimiento y la miseria.
Trascender la dualidad es la visión del rey. Conquistar las distracciones es la práctica de los reyes. El camino de la no práctica es el camino de todos los Budas. Aquel que recorre ese camino alcanza el estado del Buda. Este mundo es transitorio. Es como los fantasmas y los sueños, sin substancia alguna. Renuncia a él y abandona todas las inversiones en el samsara. Corta los cordones de la lujuria y del odio y medita en los bosques y montañas. Si dejas de luchar y permaneces relajado y natural, pronto obtendrás el Mahamudra y alcanzarás lo inalcanzable. Corta la raíz de un árbol y sus hojas se secarán. Corta la raíz de tu mente y el samsara se desvanecerá. La luz de una lámpara dispersa instantáneamente la oscuridad de largos calpos. La intensa luz de la mente quemará como un rayo el velo de la ignorancia. Quien se aferra a la mente no ve la verdad de lo que está más allá de la mente. Quien se esfuerza en practicar el dharma, no encuentra la verdad que está más allá de la práctica. Para conocer lo que está más allá de ambas, mente y práctica, uno debe de cortar de raíz la mente y observarlo todo en total desnudez. De esta forma uno deja de lado toda distinción y permanece tranquilo. Uno no debe dar ni tomar, sino permanecer natural, porque Mahamudra está más allá de toda aceptación o rechazo. Puesto que el alaya es no nacido, nadie puede obstruirlo ni mancillar. Al permanecer en el reino de lo no nacido, toda apariencia se disolverá en el dharmata y la voluntad y el orgullo se desvanecerán en la nada. La comprensión suprema trasciende esto y eso. La acción suprema maneja todas las situaciones sin apego. La realización suprema es tomar conciencia de lo inmanente sin esperanza. Al principio, el yogi siente que su mente se precipita como una cascada. A mitad de su curso fluye lenta y plácida como el Ganges. Al final es como un grandioso y vasto océano donde las luces del Hijo y de la Madre se funden en una sola. Muy bien, hoy continuamos con nuestros estudios después de tomar unos días libres debido a las actividades que tenemos. Hoy el tema es la crítica. Este hábito que tenemos nosotros, ¿no? O sea, de siempre estar atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? O sea, lo que está sucediendo en las personas generalmente, ¿no? Entonces existe una gran necesidad de que aprendamos nosotros a trascender lo que es ese defecto de la crítica, ¿no? El defecto de estar mirando lo que los demás hacen, piensan, etcétera, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Todo lo que represente juzgamiento, todo lo que represente descontento por las situaciones externas, etcétera, ¿no? O sea, se convierte eventualmente en una crítica. La crítica es esta fuerza que es completamente opuesta a la fuerza de la autoobservación. Cuando nosotros caemos, ¿no? O sea, en la crítica, inmediatamente cesamos de autoobservarnos e inmediatamente entonces entramos en el sueño de la conciencia. Entonces la conciencia en ese momento comienza a funcionar dentro de sus propios condicionamientos, ¿no? O sea, y básicamente entonces la crítica cuando se manifiesta en nosotros, obviamente que tendrá una razón que viene desde alguno de esos elementos psicológicos como el orgullo o la vanidad o la envidia, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que nosotros nos escuchamos o nos encontramos, ¿no? O sea, cayendo en el efecto de la crítica, pues obviamente que en ese momento, pues nuestra conciencia se duerme. Para nosotros lograr desarrollar correctamente la capacidad de la autoobservación,
necesitamos trascender la crítica, ¿no? Pero esta crítica es algo muy profundo, o sea, no es simplemente uno decir algo sobre alguien o estar pendiente de la vida de alguien, etcétera. Hay muchos elementos que necesitamos estudiar, porque obviamente que cuando comenzamos nosotros a mirar nuestro mundo interior, pues no es muy agradable, no es muy agradable ver la condición en que nos encontramos. Y en realidad es muy difícil encontrarnos verdaderamente eh, descubriendo, ¿no? O sea, es difícil encontrarnos en esa condición de poder ver verdaderamente nuestro mundo interior. A veces, por ejemplo, podemos percibir nuestros pensamientos o a veces podemos percibir nuestras emociones, pero eso no significa que estamos viendo nuestro mundo interior. Podemos ver, lo, digamos, lo que se manifiesta, o sea, a través de alguno de nuestros centros o lo que se manifiesta a través de alguno de nuestros sentidos, etcétera. Pero eso no representa que estemos viendo nuestro mundo interior, de que hayamos penetrado, estemos verdaderamente mirando nuestro mundo interior. Entonces, recordemos que en nuestro mundo interior pues existen muchos elementos que están obviamente de mucha manera conscientes, o sea, nuestros defectos no están muertos, ¿no? O sea, nuestros defectos no son idiotas, nuestros defectos no son, digamos, no carecen de entendimiento, todo lo contrario. Cada uno de nuestros defectos, cada uno de nuestros agregados psicológicos contiene una gran cantidad de inteligencia, o sea, son supremamente inteligentes. Lo interesante es que esa inteligencia es la inteligencia que nos han robado. Entonces, si tenemos el yo ladrón o el yo mentiroso, entonces el yo ladrón es supremamente inteligente, pero ¿de dónde sacó esa inteligencia, ese defecto? El mentiroso es muy inteligente para poder generar, o sea, las historias que generamos en la vida, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que cada uno de los defectos contiene una gran cantidad de inteligencia. Y es como todo, ¿no? O sea, cuando tomamos la decisión de irnos en contra de nosotros mismos, se pudiera decir, cuando tomamos la decisión de verdaderamente mirar, o sea, recobrar y rescatar esa inteligencia que está atrapada en alguien, ¿no? O sea, en algún defecto, inmediatamente ese alguien, obviamente que se va a sentir aludido, o sea, nuestros defectos se sienten aludidos e inmediatamente comienzan el trabajo de defenderse. O sea, si nos observamos nosotros en el mundo material, si alguien llegara a nuestra casa, ¿no? O sea, y quisieran matarnos, o sea, quisieran decir, bueno, vamos a limpiar esto, lo otro, pues uno diría, no, ¿cómo así? ¿Ustedes por qué me van a matar? ¿No? O sea, todos lo haríamos de esa manera. Cuando entramos en nuestro mundo interior, exactamente, vemos que tenemos miles de ciudadanos en nuestro mundo interior. Entonces, cuando decidimos que tenemos que limpiar, porque esos ciudadanos en realidad no pertenecen, a pesar de que han vivido allí por una cantidad de tiempo, o sea, no podríamos decir que solamente es en esta vida, sino que han vivido en nuestro mundo interior por vidas, vidas y vidas, o sea, quizás miles de años, en realidad no estamos exagerando. Entonces, estos individuos inmediatamente pues comienzan a defenderse. O sea, y ellos saben básicamente que si nosotros los descubrimos, los observamos y los seguimos, ¿no? O sea, si aprendemos a penetrar en nuestro mundo interior y los comenzamos a seguir, ¿no? O sea, obviamente que ahí es donde comienza verdaderamente el gran reto para todos nosotros, porque necesitamos adquirir la capacidad de penetrar en nuestro mundo interior, o sea, y comenzar entonces a seguir las huellas, ¿no? O sea, a cada uno de estos individuos. Entonces tenemos que convertirnos en no solamente en cazadores, ¿no? O sea, tenemos que convertirnos en muy buenos detectives, tenemos que convertirnos en muy buenos policías, etcétera, ¿no? O sea, vemos que para que un policía, por ejemplo, cumpla una buena función, o un detective, por ejemplo, en el mundo material, cumpla una buena función, pues tiene que conocer de muchas maneras los hábitos de los delincuentes, tiene que conocer, pues, ¿no? O sea, digamos, los diferentes elementos que componen la vida de un delincuente, etcétera. Entonces, cuando nosotros comenzamos el estudio de nuestros agregados, pues obviamente que no estamos simplemente trabajando con una energía muerta, con una energía que quizás, o sea, consideramos poco inteligente, etcétera, etcétera. Todo lo contrario. Estamos, podríamos verdaderamente decir que estamos trabajando con un delincuente, con cada uno de nuestros defectos es como un delincuente muy bien entrenado.
Y ese delincuente que cada uno entrenó, pues nosotros mismos lo entrenamos, ¿no? O sea, con nuestras propias actitudes, con nuestros propios estilos de vida, etcétera, ¿no? Entonces vemos que cuando si logramos nosotros desarrollar, ¿no?, la capacidad de entrar en nosotros, tenemos que convertirnos, ¿no? O sea, en, digamos, en expertos detectives, ¿no? O sea, y comenzar verdaderamente a crearle un expediente a este delincuente, a este individuo que hemos reconocido como uno de nuestros defectos, ¿no? Y entonces lo comenzamos a estudiar. Entonces, vemos que para que un detective, por ejemplo, tenga buenos resultados en su trabajo, pues comienza a tener un expediente, o sea, obviamente que en el momento en que aparece el caso, por ejemplo, de encontrar un criminal, pues entonces se comienza a abrir un expediente y se le comienza a hacer un estudio profundo, ¿no? O sea, no solamente pues por lo que uno considera así, sino pues ya entonces los pasos, de dónde viene, cómo se ha manifestado, etcétera, ¿no? Entonces, claro, estos individuos, cada uno de estos individuos que hay en nosotros, ¿no? O sea, son miles, o sea, no pudiéramos imaginar, verdaderamente son multitudes, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, podemos nosotros tener experiencias donde estamos soñando y puede llegar una multitud, o sea, pueden llegar 100, 200 individuos, y uno dice, bueno, me soñé que estaba en un estadio, o me soñé que estaba en un partido de fútbol, y de pronto toda esa gente llegó, o estaban gritando. No es que uno esté soñando estar en un estadio, no es que uno esté soñando estar en una estadio, está uno viendo su mundo interior, ¿no? O sea, y todos los ciudadanos que básicamente están allí, ¿no? O sea, morando en nuestro mundo interior. Entonces, cuando decidimos entonces comenzar a hacer un estudio de nosotros, cuando aplicar el conocimiento de sí mismo, ¿no? O sea, nosotros ya comenzar a vivir la enseñanza, a practicar lo que es la autoobservación. Entonces, estos individuos pues ya saben, ya nos conocen, saben cuáles son nuestras tendencias, saben cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros gustos, y no tienen que luchar mucho para convencernos, para distraernos de la tarea de la investigación que necesitamos hacer. Entonces, y uno de los mecanismos que nuestra propia psicología utiliza en contra de nosotros es la crítica. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en nuestra vida hay una persona que, digamos, tiene una cierta actitud, tiene una cierta forma de pensar o tiene una cierta forma de ser, claro, nuestros propios agregados, nuestra propia psicología inmediatamente nos lleva a caer en la crítica de fulano, de fulanito, fulanita, etcétera. Inmediatamente entonces toda esa energía que pudiéramos utilizar nosotros para entrar en nuestro mundo interior se mueve hacia afuera, como quien dice, la estamos gastando en la observación del mundo exterior, y entonces inmediatamente ya se nos duerme la conciencia. Se nos duerme la conciencia porque entonces ya el agregado, sin nosotros darnos cuenta, nos llevó a enfocarnos en la vida de alguien o en las condiciones de alguien o en la forma de pensar de alguien, etcétera. Y entonces, pues nos da a nosotros, pues, quizás un sentido, ¿no? O sea, de que quizás estamos haciendo algo bueno o que estamos haciendo algo necesario, etcétera. Pero no, hemos caído en la trampa de la crítica, ¿no? Y la crítica básicamente en ese momento nos roba a nosotros la capacidad de la autoobservación. Entonces vemos que lo importante que es aprender verdaderamente a no juzgar. Vamos por la vida, o sea, esa capacidad de juzgamiento, esa capacidad de crítica, esa capacidad de nosotros siempre estar pendientes de la vida de alguien o de cómo alguien camina o de cómo alguien habla, pues es muy arraigado en todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos en la vida de alguien, por ejemplo, nos enfocamos en el comportamiento de alguien o en la forma de pensar de alguien o criticamos una situación, ¿qué sucede? Nunca criticamos o nunca, el defecto de la crítica no es una crítica verdaderamente que esté interesada en el mejoramiento de los demás, simplemente tiene una función muy importante en nuestra psicología cuando está funcionando al revés. Esa función es de hacernos sentir que nosotros estamos en una mejor condición que los demás. Entonces, cuando nosotros estamos criticando a alguien, no estamos criticando verdaderamente a la persona. Estamos nosotros de muchas maneras diciendo, o estamos queriéndonos decir nosotros mismos de que, bueno, cuando vemos el error que alguien comete en su vida, por ejemplo, entonces criticamos a esa persona o criticamos una situación, etcétera.
Pero no estamos diciendo que en realidad esa situación esté mala. O sea, simplemente es un mecanismo. ¿Por qué? Porque en realidad detrás de esa crítica, lo que estamos queriendo decir es que nosotros estamos en una mejor condición. Nos estamos dando una cierta palmada en la espalda, diciéndonos nosotros mismos, mira, fulano de tal, está bien mal, y tú no estás haciendo eso, ¿no? O sea, generalmente cuando hay algún tipo de crítica, algún tipo de juzgamiento, pues en ese momento, pues nosotros no estamos haciendo esas cosas, ¿no? O sea, no están sucediendo esos elementos en nosotros. Y entonces, obviamente, que comenzamos a sentir de alguna manera que estamos mejor que los demás, que nuestra forma de ser es mejor, o que nuestra forma de pensar es mejor, que nuestra forma de vivir es mejor, etcétera. Y entonces, pues es muy cómodo a obtener ese buen sentir con relación a nosotros mismos a través de la crítica. Entonces, vemos que pues todos los días estamos criticando a esto, estamos criticando a lo otro. Si no estamos criticando al vecino, estamos criticando al del trabajo. Si no estamos criticando al del trabajo, estamos criticando al de la televisión. Si no estamos criticando al de la televisión, estamos criticando al presidente. Si no estamos etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos toda la vida encontrando muchos elementos, ¿no? O sea, de crítica. Generalmente, lo que nosotros, pues como nosotros miramos esta actitud de la crítica, pues la vemos como simplemente un compartir. Para nosotros simplemente estamos compartiendo una opinión, estamos compartiendo un sentir, y pues obviamente que lo justificamos de esa manera, pero, o sea, lo que está funcionando allí es el defecto de la crítica. Entonces, ese defecto de la crítica, obviamente que parte desde un principio muy, muy importante, que entonces es el que nos está robando la energía de la autoobservación. Una vez que ya perdemos la energía de la autoobservación, entonces, pues, obviamente que va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, retomar la autoobservación, entonces, pues, vamos posiblemente a tener mucho trabajo verdaderamente en adquirir esa capacidad. Entonces, si nosotros queremos progresar en nuestro trabajo, o sea, de muerte psicológica, de nacimiento y de sacrificio, como en los tres factores, necesitamos mirar, sé qué tan arraigado está este elemento de la crítica, ¿no? O sea, y la crítica, obviamente que son unos agregados, entonces no solamente es un solo defecto, hay diferentes elementos, tenemos que hacer un estudio más profundo de lo que es la crítica, o sea, y entonces la crítica va acompañados con muchos otros elementos, o sea, la crítica es bastante peligrosa, ¿ya? Porque uno puede comenzar en un momento con una crítica muy pequeña, o sea, hacia alguien, o sea, o alguien puede comenzar con una crítica muy pequeña hacia ciertas cosas, y esa crítica va aumentando, porque la cuestión de la crítica, la esencia del defecto de la crítica, es que va aumentando, le vamos añadiendo, entonces vamos creando una cadena de elementos que se van añadiendo a esa crítica, entonces esa crítica se va convirtiendo cada día en algo más fuerte, sin darnos cuenta, hasta que llegamos a generar un gran rechazo, podemos llegar a generar un gran rechazo hacia A, B, C, D, no solamente las personas, sino hacia las situaciones, hacia las condiciones de vida, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la crítica. Cuando ya la crítica crece de tal forma, entonces ya pues pueden aparecer resentimientos, pueden aparecer no sé qué, pueden aparecer muchas cosas, y nos puede llevar verdaderamente en un momento determinado a desarrollar otros defectos muy, muy, muy fuertes, ¿no? O sea, muy, muy destructivos, y entre ellos está el defecto de la traición. Entonces ya cuando nos sentimos con derecho porque hemos criticado por A o por B o por B, entonces nos sentimos con derecho de traicionar en cierta manera, de cambiar las condiciones de ciertas personas, entonces nos llegamos a sentir con derecho de decir, bueno, esta persona no ha hecho esto, no ha hecho lo otro, entonces me siento con derecho a que pierda el trabajo, o de que sea destituido, o de que sea cambiado, etcétera, etcétera. Entonces vemos que el defecto de la crítica, obviamente, pues es cuando ya comenzamos a hacer un estudio más profundo, nos puede llevar verdaderamente a situaciones muy terribles, ¿no? O sea, y si vemos, por ejemplo, las excusas, ¿no? O sea, que los seres humanos ponemos cuando ya llegamos a
al defecto de la traición, o sea, hay muchos diferentes, digamos, dimensiones del defecto de la traición. Todo comienza con algo que simplemente no nos gustó. O sea, si en un comienzo sentimos que la persona dijo algo que era equivocado y entonces después seguimos criticando por ahí, y después entonces ya llegamos pues realmente, o si es en una relación, por ejemplo, sentimental, criticamos a la persona que está con nosotros, que bueno, esta persona pues no hace esto, no hace lo otro, no piensa así, no piensa allá. Y en ese momento ese defecto de la crítica puede parecer tan inofensivo, ¿no? O sea, puede parecer tan, ah, digamos, tan simple, pero que tarde o temprano, o sea, puede llevar al esposo a traicionar a su mujer, porque esto, entonces obtiene muchas justificaciones o puede llevar a la mujer a hacer otras cosas, etcétera. Entonces vemos que el defecto de la crítica, pues es muy importante, ¿no? O sea, que lo estudiemos, ¿no? O sea, si queremos nosotros hacer, ver el progreso, ¿no? O sea, de nuestra vida, ¿no? O sea, del trabajo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que obtener un orden, comenzar a tener un orden más específico, ¿no? O sea, un orden donde entonces, pues hemos hablado anteriormente de lo que son el cuaternario, ¿no? O sea, el recto hablar, el recto sentir, el recto obrar y el recto pensar. Entonces, o sea, con ese cuaternario, entonces siempre nos estamos preguntando, ¿no? O sea, si lo que estamos hablando es correcto, si lo que estamos hablando es útil, si lo que estamos hablando es justo, ¿no? O sea, lo mismo con nuestras obras, lo mismo con nuestros pensamientos y lo mismo con nuestro sentir. Entonces, si nosotros utilizamos ese sistema para desarrollar en nosotros una mejor capacidad de autoobservación, vamos a comenzar a recobrar una gran cantidad de energía. Y esa gran cantidad de energía entonces nos va a permitir comenzar a crear una mejor experiencia interna. O sea, entonces ya toda esa energía que estaba siendo disipada, que estaba siendo enviada hacia afuera, entonces la comenzamos nosotros a rescatar y entonces se comienzan a dar entonces esos destellos de entendimiento, ¿no? O sea, porque al nosotros no estar enviando tanta energía hacia afuera, etcétera, etcétera, pues entonces vemos que pues comenzamos nosotros a digerir. Entonces es como, ese es el alimento que nuestra energía, nuestra conciencia necesita. Ya, cuando hablamos de la conciencia necesita alimento. Entonces hay diferentes tipos de alimentos. Ya, el trabajo en los tres factores es el alimento que necesitamos nosotros darle a la conciencia, obviamente. Pero en el diario vivir, ¿no? Entonces, solamente, por ejemplo, en la manera como nosotros hablamos. Entonces, si nosotros hablamos correctamente, si hablamos justamente, si hablamos en verdad, entonces ya la práctica o esa acción de hablar, entonces en ese momento al estar íntimamente, o sea, funcionando correctamente, de acuerdo con la conciencia misma, entonces la conciencia se fortalece. Lo mismo cuando pensamos, o sea, a veces nos encontramos pensando cosas, simplemente estamos por ahí, haciendo esto, lo otro, comenzamos a pensar ciertas cosas. Entonces, si nosotros no detenemos esos pensamientos, ¿no? O sea, pues entonces estaremos, eh, o sea, destruyendo una gran cantidad de nuestra energía, estaríamos desperdiciando una gran cantidad de nuestra energía, entonces nuestra conciencia no se puede alimentar. Pero cuando comenzamos a pensar correctamente, en el sentido de que los pensamientos van de acuerdo con lo que la conciencia necesita, entonces ya la conciencia comienza a recibir pues, más fortaleza, ¿no? O sea, entonces ya viene la posibilidad de que en ese momento podamos comenzar a progresar. Muchas personas, por ejemplo, nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿por qué si yo medito, por qué si yo hago esto, por qué si hago, no voy progresando? ¿Ya? Porque obviamente que pues, es muy común, ¿no? O sea, al principio uno no sabe, no se da cuenta que, no sé, o sea, es como tener un bolsillo con muchos rotos, ¿no? O sea, entonces los pensamientos, los deseos, las emociones, todo, son como todos esos rotos en el bolsillo, todos esos hoyos en el bolsillo que nos hacen perder la energía. Entonces nosotros hasta pudiéramos vivir en un monasterio, pudiéramos ser monjes, pudiéramos estar de rodillas todo el día, pero si nosotros no observamos, o sea, nuestro funcionamiento, pues nunca lograremos, o sea, llegar a tener un contacto directo con nuestra conciencia. Entonces, este defecto de la crítica, pues es algo muy importante que lo estudiamos, ¿no? O sea, y entonces, si nosotros comenzamos a practicar, por ejemplo, entonces inmediatamente cuando nos encontremos, pues,
en un juzgamiento. O sea, la crítica pues tiene diferentes formas, ¿no? O sea, una de esas formas es el juzgamiento. Cuando estemos en el juzgamiento de algo, por ejemplo, nosotros pues esa es nuestra costumbre. En realidad, en el mundo en que vivimos son muy pocas las personas que verdaderamente no juzgamos, que verdaderamente no criticamos, ¿no? O sea, porque pues, es lo normal, es lo común, o sea, todos nos sentimos que estamos en una condición mejor que los demás de una u otra manera, y entonces pues esa es la norma, o sea, es de esta manera pues como todos vivimos. Pues, cuando nos observamos, básicamente pues vamos a encontrar pues, actitudes muy importantes que necesitamos cambiar o hábitos que necesitamos cambiar. Porque, o sea, cuando estamos bajo la influencia del defecto de la crítica o del defecto del juzgamiento, entonces obviamente que generamos pues una gran cantidad digamos, de creencias con relación a nosotros mismos que no son válidas. Una de esas creencias es, como decíamos anteriormente, es de que estamos mejor que los demás. O sea, y entonces, pues, vemos lo fácil que es básicamente nosotros sentir el placer de tener una creencia. Las creencias son extremadamente placenteras. Cuando nosotros entramos en el mundo de la meditación, verdaderamente, necesitamos soltar todas las creencias. No podemos seguir creyendo en nada, ni siquiera en Dios, porque la idea no es creer en Dios, la idea no es creer en esto, la idea no es creer en eso. La idea, el propósito, en realidad ni siquiera es la idea, el propósito es de experimentar a Dios. El propósito es de experimentar la vida, etcétera, etcétera. Entonces vemos que las creencias son las tremendamente placenteras, pero ese placer es el placer de una conciencia dormida. Entonces, cuando hablamos nosotros de progresar en el mundo de la meditación, necesitamos luchar, o sea, y comenzar, obviamente, que si nosotros lo pudiéramos describir, por ejemplo, en una forma muy práctica, muy simple para nosotros entender, entonces podríamos llenar un libro de 1000 páginas, por ejemplo, con nuestro propio puño y letra, o sea, y podríamos decir, bueno, ¿cómo critico, por ejemplo? Uno critica, cómo he criticado, etcétera, etcétera. Y si uno es juicioso en su estudio, pues podría llenar muchas páginas, ¿no? O sea, del defecto de la crítica. Cuando entramos, por ejemplo, en el elemento de las creencias, entonces uno también, o sea, ¿en qué cree uno? ¿Cuáles son las creencias? ¿Y cuál es el propósito de las creencias en nuestra vida? Ahí vamos a descubrir algo muy importante. Las creencias generalmente lo que están dándonos a nosotros es una muy buena excusa para nosotros no hacer nada con relación a esas cosas. Por ejemplo, yo creo en Dios, porque ya la creencia me da a mí, en cierta manera, ese sentir de que porque creo en Dios, ya está todo bien. Entonces ya, si cometo un error, si yo creo en Dios, pues no es tan grave. No, si creo en Dios, entonces, pues entonces obviamente que tendré pues una cierta excusa o soy mejor persona, etcétera. Entonces vemos que la creencia me da a mí un falso sentir de seguridad, ¿no? Vemos que pues las religiones pues todas funcionan basadas en la creencia. O sea, claro, dentro de esa misma creencia pudiéramos decir, por ejemplo, que una persona que es creyente, pues entonces evita hacer cosas dañinas, evita hacer cosas, no sé, que son destructivas. Y eso lo podemos considerar como algo positivo, como algo bueno. Puede ser positivo en el sentido de que no estamos generando más karmas negativos o más karmas destructivos, pero esa buena acción no nos hace más conscientes. Entonces, la creencia nos puede prevenir en no generar más negatividad, pero no elimina la negatividad que nosotros de todas maneras creamos inconscientemente, porque los defectos, si seguimos con el defecto de la fornicación, no importa si somos creyentes, no importa si no somos creyentes, continuamos nosotros alimentando los deseos o los defectos. Entonces, obviamente que, pero la creencia nos hace sentir de que porque somos creyentes, entonces pues estamos exentos del trabajo del despertar de la conciencia, ¿no? Y le atañamos a esa creencia, ¿no? O sea, la responsabilidad
de darnos a nosotros la felicidad, de darnos a nosotros el bienestar, entonces, porque yo creo en Dios, por ejemplo, si hablamos así de una creencia específica, pues por el hecho de uno creer en Dios, entonces uno ya se merece ser feliz, se merece tener una buena vida, etcétera, etcétera. Obviamente que pues ese es el elemento de la creencia. Y vemos que la creencia nos puede llevar a muchos tipos de creencias, hay muchos tipos de, o sea, y las creencias obviamente todas están pues íntimamente relacionadas con la habilidad de negarnos a nosotros, o sea, digamos, esa capacidad de verdaderamente despertar nuestra conciencia. ¿Un momento? Problemas técnicos. Entonces, claro, muchos de nosotros podemos sentir, eh, digamos, como atascados, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, podemos, nos podemos ver que hacemos ciertos sacrificios en la vida, que queremos hacer cambios en la vida, que quizás reconocemos la necesidad de cambiar, etcétera. Pero como no tenemos una idea correcta de cómo utilizar nuestra mente, porque la mente es la que básicamente nos va moviendo en el diario vivir. O sea, y la mente, pues si está atrapada en el defecto de la crítica o en el defecto del juzgamiento, entonces pues va a ser muy difícil entonces comenzar a canalizar toda esta energía de la atención para que comience entonces a ayudarnos, ¿no? O sea, a fortalecer nuestra conciencia y entonces básicamente comenzar verdaderamente a entender, ¿no? O sea, entonces es muy importante. Entonces hay muchos elementos, ¿no? O sea, ya cuando la crítica obviamente llega a niveles muy, muy digamos, ya muy elevados, como es en nosotros, entonces aparece el yo chismoso, entonces ya no importa si estamos hablando bien o mal de alguien, lo importante es hablar. O sea, a veces, por ejemplo, podemos hasta tomar gran deleite en hablar de las personas, no nos importa si estamos hablando la verdad o la verdad, entonces ya aparece el yo chismoso, etcétera, etcétera. Hay un dicho que dice, ¿no? O sea, es un dicho tibetano que dice que la, las críticas vuelan más que el viento en, digamos, en la montaña. O sea, una crítica, un juzgamiento, no nos damos cuenta que puede verdaderamente generar hasta todo un fuego, puede encender todo un bosque, ¿no? O sea, una sola crítica. O sea, hay una historia que escuchamos en un momento determinado, ¿no? O sea, al Maestro Jesús le, le preguntaron, ¿no? O sea, que cuál era verdaderamente el resultado de la crítica, o sea, el juzgamiento. Entonces, él pidió a uno de sus discípulos que le trajera una almohada con plumas, y le dijo, rómpela, ¿no? O sea, o sea, rompió la almohada, todas esas plumas comenzaron a salir y el viento se comenzó a llevar todas esas plumas. Cuando dice, bueno, esa es la crítica, ¿no? O sea, cuando uno critica uno se da cuenta, pero las plumas vuelan en todas las direcciones y ya después será imposible básicamente pues prevenir que vuelen en tantas direcciones, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que el defecto de la crítica, obviamente, que es un defecto que pues nos mantiene a nosotros, nos roba nuestra propia energía, nos roba nuestra propia atención, pero también puede llegar realmente a generar muchas complicaciones en la vida de los demás, ¿no? O sea, puede generar muchos elementos. Todos queremos triunfar en la vida. O sea, y pues es el sentido como el sentido normal que todos los seres humanos tenemos. Y a todos nos gusta sentirnos apoyados. O sea, vemos lo importante que es tener apoyo cuando tenemos nuestros planes. Vemos lo importante que es tener, o sea, digamos, la aceptación de otras personas, etcétera. Entonces es algo muy importante para todos nosotros, para nuestro triunfo en las cosas normales de la vida, ¿no? O sea, y pues en general. Cuando nosotros, por ejemplo, entonces, por el defecto de la crítica, nos vamos a encontrar en un momento determinado, es muy importante que miremos esto. Cuando nosotros queremos hacer algún proyecto, cuando tenemos algún plan en la vida, cuando queremos hacer cosas que a lo mejor pueden tener mucho sentido, que le pueden dar mucho significado a nuestra vida, y no nos sentimos apoyados por los demás o no nos sentimos que hay aceptación de los demás, es por ese mismo defecto de la crítica. O sea, el defecto de la crítica, recordemos que uno de los axiomas que utilizamos nosotros es, haz lo que tú quieres que te hagan. O sea, entonces, si nosotros
de pronto tenemos una noble idea, tenemos un noble plan, etcétera, ya puede ser familiar o en lo que sea en el área en que nos encontremos, y no nos sentimos apoyados o sentimos de que pues, hay rechazo de los demás de alguna otra manera, pues no es para nosotros, eh, no es que debemos de sorprendernos de eso. En ese momento podemos pensar que la gente es cruel, que la gente no entiende, que la gente no comprende, que uno con tantos nobles deseos de ayudar aquí o de hacer esto o lo otro, pero es el mismo defecto de la crítica que en un momento determinado nosotros utilizamos pues, hacia otros. Y quizás, pues obviamente que de alguna manera les impedimos o les generamos algún tipo de conflicto o de limitación para que ellos lograran sus propósitos sin darnos cuenta. Entonces, tenemos que, o sea, observar, no sé, que el defecto de la crítica es un defecto muy grande en nosotros, o sea, y ese defecto de la crítica también ha generado mucho dolor en los demás. Nosotros sin darnos cuenta, al criticar a alguien, nosotros podemos estar en nuestra habitación, en nuestra casa, con solamente una persona o dos personas y estamos criticando a los demás, pero el defecto de la crítica vuela. O sea, no se queda detrás por el hecho de que nosotros cerremos la puerta de nuestra casa. No significa que el defecto de la crítica no salga de nosotros y vaya directamente a donde están esas personas, ¿no? O sea, y telepáticamente entonces les hacemos sufrir. O sea, no nos damos cuenta que cuando nosotros criticamos a alguien o cuando estamos en una actitud de juzgamiento sin entender por qué estamos nosotros diciendo esas cosas, pues la persona o las personas que están recibiendo esa crítica o ese juzgamiento, pues sienten dolor. Entonces vemos que pues, podemos generar y hemos generado mucho sufrimiento en muchas personas, o sea, sin darnos cuenta por el defecto de la crítica. Claro, obviamente que el defecto de la crítica, pues nadie cree que esté siendo percibido por los demás, pero en este universo no hay nada oculto. Las personalidades nos pueden querer hacer sentir de que nadie se da cuenta de lo que yo siento, o nadie se da cuenta de lo que yo soy, o nadie se da cuenta de lo que yo pienso. No. O sea, en el mundo de la conciencia no hay nada oculto. Obviamente que al nosotros estar dormidos, como estamos totalmente hipnotizados, pues no sabemos verdaderamente lo que la conciencia es capaz de percibir, pero una vez que ya comenzamos a observarnos, pues vamos a comenzar a descubrir que todos estos elementos son muy reales. Y hemos causado un gran dolor, o sea, por los juzgamientos que hemos tenido en nuestra vida. O sea, desde el momento en que nacimos hemos sido juzgados y hemos aprendido a juzgar a los demás. Entonces hemos generado una gran cantidad de sufrimientos, ¿no? O sea, de muchas maneras. Entonces tenemos que mirar también que hasta que nosotros no dejemos de formular juzgamientos, o sea, sobre las situaciones o las personas, no progresaremos en nuestra meditación. Porque cuando nos sentamos a meditar, la mente continúa con ese patrón. Entonces ya estamos juzgando el cojín, estamos juzgando la silla, estamos juzgando el ambiente, el juzgamiento continúa, ¿no? Es un hábito muy profundo. Entonces, tenemos que comenzar a practicar el no juzgar, el no criticar, ¿ya? Y quizás uno de los primeros pasos que debamos de tomar para progresar en nuestra meditación es la no crítica. Si, por ejemplo, hay una situación que no nos parece correcta, ¿cierto? Que hay situaciones, por el hecho de que uno no critique, no significa que no pueda discernir que hay situaciones que simplemente no son aplicables para nosotros. Simplemente uno guarda silencio y observa. ¿Ya? Y entonces uno, pues, si tiene que hacerse aparte, se hace aparte, ¿no? O sea, si tiene, ¿por qué tenemos que generar todo digamos, todo un diálogo, o sea, sobre lo que no nos parece que es correcto? Eso, pues, eso nos distrae, nos roba y generalmente, pues, ese tipo de situaciones pueden durar una hora, pueden durar un día, pueden durar un año y posiblemente en el día de hoy tenemos situaciones que estamos todavía tratando de resolver en nuestra mente, porque no nos parecieron, porque no nos gustaron, porque fulano, porque fulana, porque esto, porque lo otro, porque el jefe, porque lo que sea. Y
todavía estamos nosotros atrapados en ese elemento de la crítica, ¿no? En ese elemento del juzgamiento. Entonces, cuando estamos nosotros ya entrando en el mundo de la meditación, entonces nuestro primer trabajo, básicamente, entonces ya sabemos que tenemos que desarrollar la autoobservación. Entonces, tenemos que aprender a observarnos. Y vemos la tentación que hay. Quizás una de las primeras tentaciones, a veces pensaríamos de que lo sexual es lo más, no, o sea, lo que se va apareciendo como de la manera más grande, sí, lo sexual siempre aparece, pero la crítica, el juzgamiento, entonces solamente con el hecho de que nosotros nos sentemos a meditar, inmediatamente ya estamos juzgando, ¿no? O sea, esto está muy largo, esto no puede ser así, esto no es así, comenzamos a cambiar cosas en nuestro propio mundo mental, comenzamos a arreglarle la vida a alguien, o sea, comenzamos a rechazar a alguien, comenzamos a una memoria de alguien, de algo, de esto, lo otro. Entonces comienza la crítica, ¿no? O sea, ¿qué significa no juzgar? No juzgar significa simplemente mirar las cosas tales como son, ¿no? O sea, simplemente tales como son. No tenemos que reaccionar ante lo que estamos observando. O sea, no debemos de entrar, digamos, cuando observamos algo que está sucediendo frente a nosotros, inmediatamente entra nuestro centro emocional, inmediatamente entra nuestro centro motor, inmediatamente todo entra a reaccionar por lo que estamos viendo, por, o sea, la escena que está afuera. Pero esa escena es una escena externa, o sea, nosotros simplemente observamos, nada más, y simplemente tal como son, porque en realidad, mientras esté afuera, o sea, pues no tiene nada que ver con nosotros. Por ejemplo, si alguien dice una palabra que no nos parece, por ejemplo, alguien tiene una actitud que no nos parece, pues eso es afuera. ¿Para qué tenemos que reaccionar ante eso? No tiene sentido. O sea, pero nos encanta como entrar inmediatamente. Entonces, algo sucede en el mundo exterior, inmediatamente reaccionamos, inmediatamente nos enganchamos, entonces ya generamos una conexión psíquica con lo que está frente a nosotros y nos quedamos enganchados psicológicamente con esa situación, con esa palabra, con esa persona, con esa, etcétera, etcétera. Y entonces quedamos atrapados, quedamos presos. Entonces, y generalmente esa prisión pues está, pues obviamente relacionada pues con un agregado psicológico. Ya puede ser la ira, puede ser la envidia, puede ser el orgullo, puede ser esto, puede ser lo otro, y entonces ya quedamos atrapados allí, ¿no? O sea, en esa situación. Entonces, nos sentamos a meditar, obviamente que en la práctica de la meditación, pues obviamente que necesitamos ser muy claros, ¿no? O sea, en los pasos que debemos de llevar a la meditación. Porque meditar, por ejemplo, lo que sucede generalmente, que la meditación que se enseña generalmente, que no es meditación en realidad, porque si fuera meditación sería otra cosa, pero lo que se enseña cuando estamos hablando de meditación en general es, imagínese una luz blanca o, no sé, o simplemente relájese, pero ya no verdaderamente nos desidentificamos, ¿no? O sea, con los procesos de la mente. Continuamos dejando que esos procesos se sigan dando como se dan en el diario vivir. Y obviamente que entonces nunca llegamos a ver lo que es una verdadera meditación. Entonces, claro, hay ciertos pasos que necesitamos nosotros comenzar a seguir para tener los verdaderos beneficios de la meditación. Entonces, obviamente que lo primero que necesitamos es, como siempre, pues relajar el cuerpo físico, ¿no? Entonces, que el cuerpo esté tranquilo, que el cuerpo no tenga ninguna digamos, ninguna situación incómoda para podernos concentrar. Una vez que ya el cuerpo está relajado, obviamente que es el primer paso, entonces ya comenzamos nosotros a relajar el sistema emocional, no sé, entonces ya entonces observamos nuestro estado emocional y entonces ya comenzamos a desidentificarnos del estado emocional. ¿Ya? Entonces comenzamos a sentir, no importa que hayamos sentido bien o mal o estemos así, o sea, para poder entrar en el mundo de la meditación tenemos que simplemente desidentificarnos de las emociones. No hay emociones buenas ni malas. Cuando se refiere a la meditación, o sea, no hay necesidad de definirlas, no hay necesidad de entender, no hay necesidad de entender nada en el comienzo de la práctica, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos entrar. Si no, nunca nos vamos a quedar, nunca vamos a entrar en la meditación porque nos vamos a quedar en la puerta definiendo todas estas emociones y entonces nunca llegaremos verdaderamente a entrar en una verdadera relajación.
Cuando ya entonces vemos que no estamos atrapados por las emociones, entonces simplemente entonces comenzamos el proceso de concentración. El proceso de concentración ya entonces requiere que pues, nos sepamos concentrar. Nos vamos a concentrar en, entonces ya hay diferentes, cada uno pues ya tiene su práctica de concentración, entonces ya hay que practicar la concentración hasta que logremos la concentración. Ese es el primer paso verdaderamente para la meditación. Cuando uno ya logra concentrarse, entonces ya está listo para abrir la puerta de la meditación. Si uno no logra concentrarse, será imposible meditar. Ya no se puede llamar meditación, se llama presentarse, a observar los pensamientos, a mirar las emociones, pero no es meditación. Porque para lograr el estado de meditación necesitamos aprendernos a concentrar. Cuando ya nuestra mente puede estar enfocada en algo por un tiempo determinado, o sea, sin forzarnos, sin estar sufriendo, etcétera. Entonces ya en ese momento, esa concentración es la puerta a la autoobservación. Entonces, cuando ya podemos concentrar nuestra mente, que no nos esté robando la atención en esto o lo otro, entonces ya la autoobservación se comienza a hacer algo más fácil. La autoobservación aparece y entonces ya simplemente es cuestión de comenzar a investigar nuestro mundo interior. Entonces ya nos adentramos en nuestro mundo interior, entonces ya comenzamos a movernos en nuestro mundo interior como investigadores. A veces tenemos una mala concepción de la meditación solamente buscando, por ejemplo, la felicidad o buscando el éxtasis o buscando el bienestar solamente, pero no, la meditación tiene eso, obviamente, nos puede generar esas experiencias, pero no solamente eso. A veces podemos atraparnos en la creencia de la que la meditación es solamente para ser felices y punto. Pero eso es una creencia errónea, ¿no? Es un concepto erróneo, una idea que está equivocada. Entonces, la concentración nos abre la puerta para la autoobservación. Y entonces ya en ese momento nuestra conciencia comienza entonces a manejar una capacidad diferente. Entonces, la conciencia en realidad es nuestra propia inteligencia. Esa es la verdadera inteligencia. Si nosotros le damos la oportunidad a nuestra conciencia, significa que le estamos dando la oportunidad a nuestra conciencia. Y la conciencia por sí misma entonces ya se puede desenvolver sola. Nosotros no podemos manejar la inteligencia, no podemos manipular la inteligencia. Al contrario, necesitamos dejar que la inteligencia sea la que nos muestre a nosotros por dónde movernos, por dónde ir, por cómo hacer, etcétera. Esa es la conciencia. Entonces, vemos que cada uno de nosotros, por ejemplo, tiene ciertas cualidades, ¿no? O sea, ciertas cualidades que son inteligentes. Pero no nos gusta dejar que las cualidades nos guíen. Nos gusta a nosotros poner a trabajar las cualidades para nuestros intereses. Entonces, podemos ser personas creativas, pero las ponemos a trabajar para nuestros intereses egoístas, nuestros intereses, etcétera, intereses personales. Entonces, esa inteligencia o esa capacidad o esa virtud de la creatividad, pues entonces la mal utilizamos, ¿no? O sea, podemos lograr muchas cosas en el mundo exterior, pero la estamos mal utilizando, ¿no? Esa creatividad nos puede ayudar verdaderamente a conectarnos mejor con nuestra conciencia y si podemos lograr esa conexión de nuestra inteligencia, de que es creatividad, entonces nos va a permitir ser más creativos en nuestra propia meditación, a penetrar más profundo, etc. ¿No? Entonces vemos cómo el defecto de la crítica pues es muy importante que nosotros lo observemos, ¿ya? Porque no es simplemente una crítica, ¿no? O sea, la crítica genera como todo un cerco, como todo un cerco de elementos que nos distraen verdaderamente del trabajo verdaderamente que necesitamos hacer. Y la mente entonces nunca llega verdaderamente a conocer lo que es eso que se llama ecuanimidad. Para nosotros entrar en meditación, tenemos que entrar de una forma ecuánime, sin juzgamiento. O sea, cuando estamos, por ejemplo, trabajando en un defecto, estamos trabajando, por ejemplo, en el defecto de la mentira o estamos trabajando en el defecto de la pereza, el defecto que estemos trabajando. El defecto en sí es algo indeseado, como sabemos, el defecto es algo indeseado. Ahora,
Pero en ese mismo defecto también hay algo bueno. Entonces no podemos nosotros, o sea, si somos objetivos verdaderamente, no pudiéramos decir que todo lo del defecto de la pereza es malo. Hay algo bueno. Entonces, para poder nosotros ser ecuánimes con ese defecto, significa que no lo podemos juzgar en el comienzo simplemente por lo que percibimos. Tenemos que observarlo tal como es. Entonces, cada vez que aparece un pensamiento en nosotros que no nos gusta, inmediatamente lo rechazamos. Sí, lo podemos rechazar, pero no lo podemos comprender. Entonces, uno tiene pensamientos malos, por ejemplo, que hay personas que dicen que tienen pensamientos malos, inmediatamente lo rechazamos y eso no lo debe pensar. Bueno, se pierde uno una gran oportunidad. Una vez que aparece un pensamiento en nuestra mente, lo observamos nada más. No lo vamos a juzgar todavía, o sea, tenemos que observarlo porque si aparece y lo rechazamos, pues obviamente que se va a esconder, se va a ir. Ese pensamiento que lo que sea, pues se va a ir. Pero por alguna razón aparece en nuestra mente, no aparece de la nada, o sea, viene desde lo más profundo de nuestro interior. Pues cuando aparecen los pensamientos, o sea, esa capacidad de la ecuanimidad, la comenzamos a practicar en la vida diaria, a ver las cosas tales como son. Entonces, comenzaremos a ver, por ejemplo, que en el comienzo podemos nosotros aparentemente entender una situación de una manera, pero si verdaderamente observamos la situación, nos vamos a dar cuenta que la situación es muy diferente a lo que nosotros pensábamos en el comienzo. O sea, nada es lo que parece. A veces podremos nosotros creer que tenemos una vida muy buena, una vida muy virtuosa, una vida muy amable, pero eso es lo que creemos. Cuando el tiempo pasa, podemos descubrir que lo que teníamos era otra cosa. Pero, ¿por qué? Porque pues estábamos identificados con una apariencia. O sea, entonces, cuando miramos ya entonces el mundo de la mente, cuando estamos mirando, tratando de entender nuestra propia mente, pues tenemos que aprender a mirar las cosas tales como son. Entonces, hay una gran práctica ahí, ¿no? O sea, que el no juzgamiento, el no juzgar, el no rechazar las cosas simplemente porque no nos parecen. No significa que tengamos que aceptar, o sea, no estamos hablando de aceptar o rechazar. A veces cuando hablamos de no juzgar, no significa que estemos aceptando. O sea, por ejemplo, la temperatura puede estar haciendo frío en este momento, simplemente lo sentimos. O sea, no lo rechazamos, no lo aceptamos, simplemente sentimos que está frío. Si hay una persona, por ejemplo, que está disgustada, o sea, entonces, bueno, simplemente observamos que está disgustada, pero no vamos a llegar a una conclusión de que tiene razón o no tiene razón, o vamos a entrar en el drama, no, simplemente observamos, ¿no? O sea, en ese proceso de solo observación del mundo exterior, sin juzgar, sin llegar verdaderamente nosotros a crear una idea o un drama con relación a algo que está sucediendo, entonces por naturaleza, o sea, ya estaremos liberando, ya no estaremos enganchados en el proceso de la lógica mental de nuestra mente condicionada, sino que entonces ya en ese momento pudiéramos decir que nuestra conciencia va a tener la oportunidad de moverse y de manifestar básicamente lo que necesita manifestar, ¿no? Entonces vemos que esa capacidad de no juzgamiento, esa capacidad de ecuanimidad, pues necesitamos desarrollar. Vamos, o sea, estamos interesados en generar una mejor experiencia en nuestra meditación. Entonces vemos que constantemente estamos cayendo en el error, ¿no? O sea, de estar juzgando las condiciones de vida. Por ejemplo, hay una historia que utilizamos siempre para dar a entender mejor lo que es el no juzgamiento, o sea, la no crítica. Es la historia de un anciano que vivía en la China, o sea, muchos años, cientos de años atrás, que tenía un caballo muy hermoso, un caballo blanco muy, muy fino, muy, muy bonito. Venía un vecino y le decía al anciano, venda ese caballo, usted ya es un anciano, usted ya tiene, venda ese caballo, si usted vende ese caballo, usted va a poder tener una mejor vejez, va a tener mejores condiciones y va a morir feliz. Y el anciano le decía, no,
no sé, uno nunca sabe, yo lo tengo ahí, uno nunca sabe, ¿no? Que el vecino se disgustaba porque no, o sea, pensaba que, bueno, en fin, entonces el anciano decía, no, uno nunca sabe. Bueno, y un caballo muy hermoso, ¿no? O sea, entonces, después con el tiempo, una vez el hijo del anciano estaba montando el caballo y se cayó del caballo. Cuando se cayó del caballo, se partió una pierna. Llegó el vecino y dijo, sí, ve, le dije que vendiera ese caballo porque usted, o sea, usted siempre con ese caballo, si lo hubiera vendido, su hijo no se hubiera partido la pierna y entonces pues estaría en la mejor condición. Y el anciano le dice, no, uno nunca sabe por qué suceden las cosas, uno nunca sabe. Ok, y el vecino volvió y se fue para su casa todo disgustado. En fin, pasaron los días por esa época, entonces llegó la aldea, ese reino entró en guerra y comenzaron a reclutar a todos los jóvenes de la aldea. O sea, pero cuando llegaron a la casa del anciano, iban a reclutar al hijo, tenía la pierna partida, entonces no se lo pudieron llevar a la guerra. Llegó el vecino y le dijo, qué buena suerte tiene, vecino, no se llevaron a su hijo porque tenía la pierna partida, etcétera. Y el anciano le dice, no, uno nunca sabe por qué suceden las cosas. Vemos cómo uno nunca sabe en realidad. ¿Qué sabemos nosotros? Lo triste es de que nosotros todos creemos que sabemos las respuestas a todo. Y vamos así por la vida tomando decisiones, tomando grandes decisiones, ni siquiera es que estemos tomando decisiones, hacemos cambios de vida, tomamos decisiones grandes, todos convencidos de que estamos tomando las decisiones objetivamente. Simplemente estamos reaccionando a alguna situación externa. Y vemos cómo, o sea, quizás con los años, cuando ya pasan los años o cuando vemos que suceden muchas cosas, en realidad la vida del ser humano está marcada no por las decisiones correctas que toma, sino está marcada o está bien marcada por las decisiones equivocadas. Y es difícil encontrarnos en la vida tomando decisiones correctas, a pesar de que todos hacemos cosas muy buenas. O sea, no hay duda de que todos trabajamos, todos tenemos familia, todos hacemos muchas cosas muy buenas pareciera, ¿no? O sea, que se hacen, pero que en realidad siempre este, todo está marcado pues, por las decisiones equivocadas que tomamos y no son simplemente decisiones, sino grandes decisiones, o sea, cosas muy grandes en la vida. Vemos que esa capacidad de no ser ecuánimes, de no juzgar, pues necesitamos practicarla más. Entonces, cuando sucede alguna situación en nuestra vida, si somos personas normales, por ejemplo, cuando estamos trabajando en el mundo normal, pues nos va a ayudar mucho a mejorar nuestras condiciones de vida, porque entonces ya nos evitaremos caer pues, en dramas innecesarios, ¿no? O sea, pero cuando ya entramos en el mundo de la meditación, cuando ya entramos en el conocimiento de sí mismos, pues es esencial de que nosotros ya no juzguemos, porque ese juzgamiento, o sea, ya dentro de la enseñanza, ya en el camino de la autorrealización, sino cuando nosotros comenzamos ya a estudiar los elementos que necesitamos nosotros tener activos dentro de nosotros, las cualidades que necesitamos tener despiertas en nosotros, pues una de esas es el no juzgamiento, la no crítica. ¿Por qué? Porque siempre entonces cuando ya entramos nosotros, cuando ya decidimos, o sea, que eso es un paso muy grande, o sea, nosotros ahora todos estamos aspirando a trabajar en nosotros. Por ahora somos aspirantes, o sea, somos simpatizantes. Pero si llegamos algún día a trabajar en nosotros mismos, ya en ese momento nosotros no somos dueños, nunca hemos sido dueños en realidad, pero no seremos dueños de nuestro proceso. Nosotros no tendremos la capacidad de controlar absolutamente nada. Ya entonces estamos hablando de que nuestro real ser y nuestra divina madre serán los encargados de nuestro proceso totalmente. Y ellos son los que entonces van a poner en nosotros, van a hacer realidad las situaciones, las condiciones, todo lo que va a suceder en nuestra vida va a ser producto digamos, ya de nuestro real ser y nuestra divina madre que lo van a proporcionar, nos van a proporcionar para nosotros hacer el trabajo. Nosotros no tenemos absolutamente la capacidad
mm, cero capacidad de crear cualquier condición externa. Eso sí, ya, pues cuando nosotros comenzamos, si primero somos aspirantes, somos simpatizantes, nos llama la atención, etcétera, etcétera. Pero si en algún momento nos volvemos verdaderamente serios en el trabajo, queremos nosotros hacer un trabajo verdadero con nosotros mismos, entonces ya el real ser de cada uno de nosotros nos va a poner en situaciones que él considera son importantes para nuestro aprendizaje. Si nosotros las juzgamos, si nosotros las rechazamos, si nosotros las criticamos, pues ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos haciendo, pues, o sea, pues, obviamente que no es así porque, pues, o sea, si todavía estamos nosotros con el efecto de la crítica, pues no estaremos en esa posición. No podemos progresar. ¿Por qué? Porque cada situación, el trabajo que tenemos que hacer en nosotros, es de cada situación, de cada momento, de cada instante de nuestra vida, tenemos que, o sea, practicar, observar externamente y observar internamente. Es lo que verdaderamente nosotros debemos de hacer. En esa autoobservación, en esa observación constante, pues descubriremos entonces el sentido verdadero de las cosas. El sentido verdadero de las cosas. Sucede muy a menudo, por ejemplo. Una persona está soltera, o sea, una persona soltera, o sea, llega y entonces conoce las enseñanzas, encuentra el conocimiento de sí mismo, tal, y entonces se le habla de que entonces, bueno, el sexo es primordial para el trabajo en sí mismo. Entonces ya inmediatamente ese hombre soltero, esa mujer soltera, pues obviamente que dice, wow, necesito trabajar en el aspecto sexual, necesito tener la práctica sexual. También se nos enseña, o sea, se nos ha enseñado que pues obviamente que uno debe de tratar de encontrar una pareja que le ayude en el trabajo, que sirva para el trabajo. Entonces uno debe de buscar relacionarse con una pareja, pero ya no dentro de los gustos, ya no dentro de lo que le apasiona, no, sino ya pues, no sé, si uno está interesado, pues hacer en el trabajo sexual. Lo que sucede es de que entonces, obviamente que la persona soltera, o sea, generalmente, pues eso somos todos los seres humanos, se le aparece la primera en el camino, si es un hombre, se le aparece la primera muchacha y dice, esta es la mía, esta es la que me va a ayudar a mí, ¿no? Sin hacer ningún tipo de cuestionamiento, sin prestar atención. Obviamente que simplemente apareció algo, nos dejamos llevar por la apariencia, ¿ya? Exactamente, y entonces tomamos decisiones. ¿Ya? Entonces, obviamente que pues eso es lo que hacemos todos los días vamos tomando decisiones basadas en lo que se nos aparece. Si nos gusta, lo hacemos, si no nos gusta, no lo hacemos. Pero vemos el estado en que nos encontramos en la humanidad. Entonces, cuando entramos ya a trabajar seriamente en nosotros, por ejemplo, y llegamos a verdaderamente a tomar esa decisión de que queremos hacer el trabajo interior verdaderamente. Y, por ejemplo, haciendo el ejemplo de una persona soltera, entonces la persona soltera dice, bueno, estoy trabajando en mí mismo, tengo que observar. Aparece una persona en el camino. Entonces, sí, puede ser una persona atractiva, una persona que hasta uno se pueda llevar muy bien, que pueda hablar con esa persona, bueno, etcétera, etcétera. Muchos elementos, pero sin embargo uno tiene que preguntar. Tiene que preguntarle a su real ser, tiene que preguntarle a su divina madre si esa es la persona, si esa es la situación que uno necesita. Uno observa la situación, pero uno por sí mismo, o sea, uno va a juzgar de acuerdo a las apariencias, nada más. Uno no tiene la capacidad de ver la profundidad de las cosas. Entonces vemos cómo nuestras decisiones, cuando tomamos decisiones que no son desde la conciencia, pues lo más seguro es que pues, no sé, nos llega a nosotros a generar más recurrencias, más complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y al fin, entonces terminamos haciendo una sopa de mango, como decimos nosotros, y nunca llegamos verdaderamente a hacer un trabajo correcto, ¿no? Entonces, cuando ya nos decidimos hacer un trabajo verdadero con nosotros mismos, cuando entendemos la necesidad, porque también llegar a ese punto, pues tenemos que pues, estar muy conscientes de nosotros mismos, que queremos hacer un cambio verdadero, que necesitamos tener una realidad diferente, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos que tenemos. Entonces ya en ese momento nuestro real ser puede tomar la decisión de comenzar a ponernos en situaciones diferentes para aprender, porque nosotros mismos no sabemos qué es lo que necesitamos aprender, ¿no? Entonces nos van a aparecer situaciones aparentemente muy agradables,
Si nosotros nos dejamos llevar simplemente por las situaciones agradables, pues ya perdimos, ¿no? O sea, fallamos. Ya no sabemos observar, nos identificamos con lo que es agradable, perdemos. Si aparece algo desagradable en nuestra vida, una situación, o sea, entonces obviamente si nos identificamos con lo desagradable, entonces ya lo rechazamos, ya entonces no nos gustó, entonces ya peleamos, entonces ya perdimos otra vez. Vemos que, no sé, la crítica y el juzgamiento pues son un gran impedimento para nosotros en el comienzo. Entonces la práctica de la meditación nos lleva a nosotros a tener que desarrollar la capacidad de no juzgar. Como el anciano que dice, uno nunca sabe. O sea, puede que si una persona llega y le dice a alguno feo, entonces uno se puede sentir mal y comenzar a pensar que la persona es injusta y que la persona no sabe. Bueno, ya uno reaccionó. Pero al contrario, o sea, esa persona puede llegar, decirle a alguno feo y entonces uno puede aprovechar esa oportunidad para hacer algo diferente con esa situación. Entonces ya está uno actuando desde el no juzgamiento, o sea, desde el no rechazo, desde, no sé, de la no crítica, o sea, etcétera, etcétera. Entonces vemos que pues para nosotros es muy importante, ¿no? O sea, que aprendamos a tener una mente que no juzgue. Para eso necesitamos meditar bastante, o sea, necesitamos tener una práctica de meditación muy específica, o sea, cuando entonces ya nos sentemos, tenemos que tener un plan en nuestra meditación. Nosotros, así como cuando uno va a construir un edificio, o sea, uno va a construir, ¿cierto? Primero abre o sea, donde va a poner los cimientos, etcétera, para crear un buen edificio. Después ya comienza a construir, pues, el arquitecto, los trabajadores. Para construir un edificio tenemos que hacer un trabajo muy bien definido, tenemos que tener unos pasos muy bien. La meditación es exactamente lo mismo. Sé que para las personas es muy incómodo desarrollar concentración. Dedicarle unos 10 horas solamente a concentrarse en algo. Pero esa es una de las bases de la meditación. Dedicarle otras 10 horas al no juzgamiento, por ejemplo, dentro de la meditación, sentarse a observar cómo uno critica, cómo uno juzga. Y hasta que uno no logre desarmar ese aparato del juzgamiento, pues uno no puede pasar. Entonces, dentro por ejemplo, en el budismo, en las tradiciones orientales, o sea, en los que practican la meditación, verdaderamente, ellos no pasan a otras técnicas más avanzadas hasta que no logren, o sea, digamos, primero la concentración, después la ecuanimidad, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que adoptar ese sistema, tenemos que adoptar esa forma de ver nuestra práctica para poder lograr ver los progresos, ¿no? O sea, porque los simientes, si nos sentamos a tener una práctica espiritual donde nuestros simientes, nuestros fundamentos, pues no son fuertes, pues no estaremos haciendo una verdadera práctica espiritual. Pues ahí es donde la enseñanza en general alrededor del planeta ha fracasado. La enseñanza es perfecta. Cuando vemos la enseñanza nos da a nosotros todas las instrucciones muy bien dadas, ¿no? O sea, no deja verdaderamente ningún espacio en la enseñanza que esté, que no lo hayan verdaderamente analizado los maestros, ¿no? La enseñanza es perfecta, pero nuestra práctica no. Nuestra práctica, ni siquiera tenemos una práctica. Todavía, por ejemplo, conocemos a personas, o sea, que tienen 10 años de prácticas de vida espiritual, o que son esto, que son otro, o sea, etcétera, etcétera, hasta 50, 60, 70 años, y no tienen una práctica espiritual. Nunca, ¿qué es una práctica espiritual? Bueno, leer un libro, creen que leer un libro, creen que hacer una cosa, creen que hablar de ciertas cosas. No hay una práctica espiritual. Todos tenemos, por ejemplo, una práctica en el desayuno. O sea, tiene su práctica y que desayuna, ¿cierto? Entonces, uno sabe que se toma su cereal, o se toma su café, se toma su té. Uno tiene su práctica. Y el día que esa práctica no funciona, uno no puede funcionar. Entonces, vemos que tenemos práctica, muchas prácticas en la vida. Pero cuando se refiere a la meditación, no tenemos una práctica. No sabemos sentar. Obviamente que, pues, vivimos en una cultura, por ejemplo, donde el aspecto de la meditación, por ejemplo, es muy difícil para las personas. Hoy en día, la capacidad de concentración, nosotros hace 20 años hablábamos, 20 años atrás,
de que la memoria del ser humano el ser humano no tenemos buena memoria. Bueno, hablamos siempre del ejemplo de un perro, por ejemplo. Un perro tiene una memoria que está activa por 30 segundos. El animalito, por ejemplo, hace pipí en la alfombra. El dueño tiene que coger ese animalito y mostrarle que ese pipí no lo debe hacer en la alfombra dentro de los primeros 30 segundos. Si se demora más de 30 segundos, el perrito se le olvida que ese pipí era de él. Entonces, si yo a la hora traigo el perrito y le muestro que ese pipí no se debe hacer, el perrito dice, esto no es mío, no se acuerda el perro. Entonces, cuando se está entrenando un perro, por ejemplo, entonces se le dice a las personas que dentro de los 30 segundos tienen que mostrarle que está incorrecto y lo sacan al patio. Y entonces el perrito sabe que la próxima vez que ya tiene una memoria de 30 segundos. Aunque nosotros hoy no lo creamos, el ser humano tiene menos de 5 segundos de memoria hoy en día. Y la manera como nos estamos por ejemplo, hace 5 minutos, ¿qué estábamos pensando? Exactamente, ¿qué estábamos pensando? ¿Qué pensamientos teníamos en la mente? No lo recordamos, 5 minutos. Hace un minuto, ¿qué teníamos en la mente? ¿Qué pensamientos? Exactamente, no sabemos. No sabemos. Y quizás, obviamente, que a veces uno ni se acuerda que almorzó, es en la mañana, ni se acuerda que almorzó en la tarde, etcétera. Y cada día con esta tecnología que estamos nosotros viviendo, o sea, ya, por ejemplo, uno puede pasar por muchas diferentes cosas en la cuestión del Facebook y el Internet y muchas cosas, y ya uno no tiene capacidad de mantener mucha memoria, ¿no? Entonces, la mente no está entrenada para nosotros mantener ningún tipo de conocimiento verdadero. Entonces, si nosotros no podemos mantener la atención correcta en nuestra práctica de meditación, pues obviamente que el trabajo en la conciencia, pues ni siquiera va a poder comenzar. Necesitamos desarrollar una capacidad más profunda de concentración y de atención. Entonces, pues entonces tenemos que comenzar a practicar la meditación, pero para desarrollar la concentración, hasta que uno se pueda concentrar. Y si le tomó un año, le tomó 2 años, le tomaron 20 años, pues generalmente uno le toman 20 años, 30 años para uno aprenderse a concentrar simplemente. Y si uno para allá, entonces la ecuanimidad, entonces le puede tomar años también. Todo se puede hacer simultáneo, pero le toca a uno practicar profundamente. Entonces, para no morirnos sin haber experimentado, o sea, eso que se llama conciencia verdaderamente, ya entrando en el mundo de la conciencia conscientemente, pues entonces es lo que estamos queriendo lograr, es lo que estamos queriendo hacer. Entonces vemos que necesitamos tener una práctica. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es mi práctica? Esto. Todos los días, esto. A veces uno hace cosas diferentes porque hay necesidades diferentes, por ejemplo, en la práctica. Entonces, si hay, por ejemplo, alguna necesidad específica en un área de la vida, entonces uno le añade ciertas prácticas, le añade ciertas cosas, ¿no? O sea, tiene entendimiento, porque todo se refiere a, o sea, si mi mente, por ejemplo, no está funcionando correctamente, entonces, ¿qué hago? ¿Qué técnica utilizo? ¿Qué trabajo tengo que hacer? ¿Qué oración tengo que hacer para que mi mente se vuelva al estado que necesito para que mi práctica sea correcta? Si no me quiero observar, si hay días, oh, no tengo ganas de sentarme, no tengo ganas de observarme, pues uno no puede hacer caso a esas cosas, porque entonces uno ¿qué hace? Entonces queda ahí, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces analizar básicamente, ¿no? Cuando ya comenzamos a analizar nuestros defectos, ¿no? Si hay defectos que no quieren que nosotros hagamos ningún tipo de esfuerzo, entonces nos hacen sentir mal, nos van a dar un dolor físico, nos van a recordar que tenemos deudas, etcétera, etcétera. Y si nosotros caemos identificados pues con esos pensamientos, pues nunca lograremos, pues, no sé, sentarnos a meditar. Entonces, si logramos nosotros, por ejemplo, ya lograr una práctica de meditación natural, al principio pues tenemos que forzarnos, ¿no? O sea, tenemos que, o sea, hacer una práctica, o sea, decir, bueno, tengo que meditar diariamente,
Pero después ya con el tiempo ya se convierte en algo natural. Es como ir al baño, como tomarse el desayuno. La práctica de meditación se convierte en algo natural. O sea, ni siquiera es un hábito, porque un hábito es otra cosa, pero ya la meditación se convierte en una parte esencial. Como cuando uno tiene sed, pues toma agua. Cuando tiene hambre, come. La meditación es lo mismo. Cuando uno siente que ya necesita volver a estar en contacto consigo mismo verdaderamente, pues medita. Y eso es todos los días. Uno no puede creer que una práctica de meditación una vez a la semana le va a servir de algo, porque obviamente que eso no es meditación, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces tenemos que tener una práctica más, o sea, más específica, tenemos que llegar a desarrollar una mejor disciplina con nosotros mismos. En última, pues los resultados y los beneficios pues son ya maravillosos. O sea, ¿cuáles son los beneficios de la meditación? Muchos. O sea, quizás de los beneficios más grandes que podamos nosotros mencionar cuando ya meditamos es de que no metemos la pata, que no cometemos errores. Ni siquiera errores, no hacemos tragedias en nuestra vida. Porque una persona que no medita, solo tragedias comete. Es matemática. Solamente hay que esperar. O sea, uno puede que medio se salve uno por ahí de vez en cuando, pero si uno es una persona que no medita, tarde o temprano, la tragedia en su vida. O sea, mete uno la pata bien metida por la falta de meditación. Es muy común, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando trabajamos nosotros en un centro de meditación, por ejemplo, el centro de meditación, muchas personas tampoco pueden llegar a un centro de meditación y dicen, no, es que me voy a meter aquí un fin de semana, que voy a meterme aquí un par de horas, yo qué hago aquí, cuando la vida es tan bella. Bueno, está bien, perfecto. Y después, o sea, después pues, vemos cómo la vida sigue, tal, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. No es una crítica, pero vemos como si nosotros no meditamos, si nosotros no desarrollamos una apreciación por la meditación, entonces obviamente pues seguiremos cometiendo los mismos errores. Ya, y bueno, hemos hablado pues ya en otras ocasiones porque se convierte, entonces nosotros pues podemos llegar a pensar que somos personas espirituales porque hablamos de cosas espirituales, pero no tenemos una práctica. Entonces ya eso se convierte pues, en un desprestigio. Entonces, cada uno de nosotros es el representante de su propia filosofía. Entonces, si yo no practico lo que predico, claro, yo puedo hacerlo, yo puedo predicar lo que no practico y eso me hace sentir bien. Eso me hace ser una persona hipócrita, me hace aparentar ciertas cosas y eso me puede hasta hacer ganar ciertos puntos en el mundo, que sucede muy a menudo porque uno, claro, no sé, la gente, esta es una persona espiritual, esto habla de nuestras cosas, pero en el mundo interior no hay práctica. Entonces, ¿qué pasa? Estoy engañando a los demás, o sea, estoy engañándome a mí mismo y estoy dándole una mala representación a eso que yo llamo espiritualidad. Por eso en el mundo actual ya nadie quiere escuchar de nada espiritual porque todos somos una mala representación de lo espiritual, porque ninguno de nosotros practica lo que predica. Entonces, es un gran elemento que tenemos que nosotros, o sea, hablamos nosotros en la enseñanza, o sea, que tenemos que llegar a un momento donde nuestra vida, o sea, sí, le tenemos que dedicar 100% de nuestra vida a la práctica, al trabajo en sí. Esa es la realidad. Obviamente que no es una decisión así de que de un día para otro uno diga, no, es que yo hoy ya le voy a dedicar la vida a la espiritual. No, o sea, es una dedicación progresiva. Entonces, uno puede continuar, uno tiene que continuar haciendo sus labores, respondiendo con la familia, respondiendo con las personas. Pero, claro, pero va a llegar un momento, tiene que llegar un momento. Si la persona verdaderamente trabaja en sí mismo, tiene que llegar un momento, va a llegar un momento, entonces ya entonces, o sea, ya entonces no haya otra intención en su vida, no haya otro propósito en su vida, eso de que de vacaciones y que nos vamos a pasar un fin de semana tranquilos o vamos a gastarnos en un restaurante,
Todas esas son cosas que todavía son demostraciones de que no estamos nosotros verdaderamente todavía en ese, con esa intención, esa capacidad de hacer el trabajo nosotros. Ya, tenemos un tiempo muy corto, un tiempo muy determinado para hacer el trabajo, que son 80 años. Esos 80 años no son suficientes. 80 años en las personas que vamos a, que quizás puedan durar 80, porque no todos vamos a durar 80, esa es la realidad. Vemos que el trabajo es un trabajo muy difícil. Entonces, obviamente, pero ahí están los procesos. Debe llegar un momento donde ya entonces nosotros lleguemos a comprender verdaderamente la necesidad de dedicarnos 100%. Pero para dedicarnos 100% tenemos que desarrollar las bases, los fundamentos. Tenemos que aprender a valorar nuestros talentos, a aprender a valorar nuestras cosas para lograr llegar a ese punto, ¿no? O sea, y ya entonces las condiciones de vida pues van a estar sujetas a lo que nuestro real ser decida para nosotros. Eso no es que uno decida dedicarle la vida a la enseñanza y entonces ya todo se le va a dar. No, 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 no. Es como un trabajo. O sea, si nosotros logramos algún día dedicarle nuestro tiempo completo a la enseñanza, es porque sabremos nosotros cumplir con ese trabajo. Nuestro real ser no nos va a dar esos beneficios de dedicarnos a la enseñanza verdaderamente simplemente porque sí. Quizás podamos tener dinero y quizás no tengamos que trabajar. Eso es otra cosa, pero ya uno está dedicado a la enseñanza. Tenemos que llegar algún día, ¿verdad? Porque ahí aparecen los tres factores. Si los tres factores no son, digamos, la esencia de la vida que nosotros estamos viviendo, entonces no estamos dedicados a la enseñanza. Sí, pues, tenemos conocimiento, tenemos ideas, etcétera, etcétera, pero todavía no. Es como, por ejemplo, si hablamos de algún maestro que haya venido al planeta, o sea, ¿qué hicieron esos maestros? Estaban dedicados al trabajo en sí mismos, pero no eran que estuvieran pasando bueno o que simplemente pues quieran tener ciertos beneficios o que estuvieran interesados o sea, en gozar de la vida, etcétera. No, o sea, estaban haciendo un trabajo muy específico. ¿Por qué? Porque hay una gran responsabilidad. O sea, ya la responsabilidad es con nuestro real ser. Este cuerpo, nuestro real ser, nos lo da a nosotros. Este tiempo nos lo da el real ser a nosotros. Esta inteligencia nos lo da el real ser a nosotros. Y obviamente, pues, si nosotros la utilizamos para nuestro beneficio, para nuestra distracción, para nuestros propósitos, pues estamos mal utilizando, ¿no? O sea, los recursos que nuestro real ser nos da. Eso es lo que todos los seres humanos hacemos. Pero en fin, o sea, pues ya estamos hablando de que eventualmente, ¿no? O sea, pero si queremos llegar a ese punto algún día, donde queremos nosotros verdaderamente cumplir con el trabajo que hemos sido enviados a hacer, pues tenemos que crear los fundamentos correctos. Entonces, la enseñanza nos da los fundamentos, pero entonces ya nuestra práctica nos va a, tenemos que entonces nosotros ya con el sacrificio en sí mismos, nos va a tocar entonces, básicamente, desarrollar lo que necesitamos. Entonces necesito concentración, necesito entonces dejar de juzgar, necesito dejar de criticar, necesito dejar de preocuparme, necesito dejar de pensar tonterías, necesito, etcétera, 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 y uno comienza a desechar todas esas cosas, ¿no? Y así, o sea, entonces, y todos comenzamos pues donde nos encontramos. ¿En dónde se encuentra uno? Bueno, se encuentra uno, todos creemos que una profesión o que una posición social o que tener una casa o que tener un carro, todos creemos que eso es la esencia de la vida en el comienzo. Muy bien, estamos ahí muy bien ocupaditos, muy bien pagando intereses, pagando impuestos, pagándole cosas al gobierno, el gobierno poniéndonos reglas, manteniéndonos limitados, no nos dejan salir, no nos dejan viajar, no nos dejan hacer nada, pero uno contexto, porque tiene su casa, o tiene su carro, o tiene su posición, o tiene su trabajo. Entonces, cree que ya esa es la, o sea, la vida, ¿no? Y obviamente que pues eso no es la vida, ¿no? O sea, la vida es algo diferente. Entonces, al principio, pues estamos en esa situación, estamos en esa condición, y entonces tenemos que comenzar a mirar cómo me puedo liberar. No nos podemos liberar si nosotros seguimos, pues, no sea, inconscientes, si estamos, si ignoramos que en nosotros hay algo
que necesitamos nosotros desarrollar. Ahí entra la meditación. Entonces, si tenemos ese llamado en nosotros, si tenemos ese interés en nosotros, pues podremos, pues, o sea, entonces ya dedicarle más tiempo a la meditación. Entonces, activar la verdadera inteligencia para que esa inteligencia que hay en cada uno de nosotros nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Porque el punto está que nosotros todos creemos que tenemos la inteligencia para hacer lo que queremos, y es verdad. Pero es más elevado tener la inteligencia para que la inteligencia nos guíe a nosotros. Una cosa es uno ser inteligente, ir por la vida haciendo cosas que parecen muy buenas, y otra cosa es uno escuchar la inteligencia. Eso es algo ya muy diferente. A todos nos gusta sentirnos orgullosos de que hacemos las cosas inteligentemente, etcétera, etcétera, y etcétera, etcétera. Pero no, es más inteligente guardar silencio y escuchar la inteligencia. Y para escuchar la inteligencia hay que tener más atención, hay que tener más concentración, hay que tener más dedicación, hay que tener más amor, hay que hacer más sacrificio, hay que hacer más, o sea, hay que desarrollar más comprensión, y llegará un día donde uno pueda llegar verdaderamente a decir, wow, qué hermoso es prestarle la atención a la inteligencia. Eso es meditación, ¿no? Entonces ya los maestros entonces se sientan a meditar, pero el maestro ya no hace nada porque es la inteligencia, o sea, lo que les muestra todo. Los llevan aquí, los llevan allá, les muestran esto, les muestran otro, les ayudan con esto, les ayudan con esto. Y entonces ya la inteligencia misma se convierte pues en, o sea, en lo que nos puede llegar a ayudar. Entonces, la charla de hoy tiene que ver con la crítica, o sea, el defecto del juzgar, desarrollar más ecuanimidad, y entonces a ver si logramos, o sea, este año 2022, desarrollar una práctica de meditación más profunda, o sea, y entonces hasta que si nos llegamos a encontrar en un momento determinado este año en una práctica de meditación, que todos podamos estar en silencio, todos en silencio por un largo tiempo, y todos poder disfrutar de eso que, o sea, que está en lo más profundo de nosotros, y podamos nosotros, sin palabras, sin pensamientos, sin juzgamientos, poder celebrar nuestra vida. Muchas gracias a todos. Así terminamos. Muchas gracias, maestro. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.